Muy bien, vamos a leer los versículos Mateo 11, versículos del 25 al 30. Antes de leerlo, mencionar que nuestro hermano Javier, si no recuerdo mal, hace unas semanas nos trajo un pensamiento, ¿verdad?, de las palabras dulces de Jesús, refiriéndose al versículo 28. Y vamos hoy a meditar especialmente en el versículo 29 y 30. Pero vamos a leer todo el pasaje. Mateo 11, versículos del 25 al 30. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muy bien, vamos a centrarnos, como he mencionado, en el versículo 29 y vamos a hablar acerca del yugo. ¿Sabéis qué es un yugo? Seguramente, ¿verdad? Todos hemos visto un yugo en uso, seguramente bien pocos. ¿Quién ha visto usar un yugo? Antonio, los más mayores. Bueno, también y los de pueblo, eso es. Es algo, para los jóvenes, un yugo hace lo que antes, hacía lo que ahora hacen los tractores, que nos entendamos. Un yugo. Suelen estar como elementos decorativos, ¿verdad? Cuando entras en un restaurante de esos típicos, pues tienen muy bonito, ¿no? La figura allí, la imagen del yugo puesto en la pared, y se usa mucho como algo decorativo. Pero creo que podemos sacar unas buenas enseñanzas. Sin duda, cuando Jesús dijo estas palabras, el yugo era algo muy usual, era algo muy típico. La forma de arar el campo era con un yugo, con unos animales que hacían la fuerza para levantar la tierra, para remover la tierra, para ponerla en condiciones y poder sembrar. Entonces, cuando Jesús dijo estas palabras, era algo muy, muy típico y muy usual. Cuando leemos el pasaje, parece que aquí aparece como un poco de golpe, ¿no? En el versículo 25 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús, pero leemos los versículos anteriores y parece como que no hay mucha continuidad en lo que nos dice el apóstol Mateo. Para entenderlo, de hecho, tendríamos que ir, no vamos a hacerlo, pero lo voy a explicar en breves palabras, tendríamos que ir al Evangelio de Lucas. Lucas, cuando escribió el Evangelio de Lucas dirigido a Teófilo, un buen amigo que él tenía. Dice: me ha parecido bien, después de haber investigado con diligencia, escribirte todas las cosas por orden. Entonces ahí tenemos algo, tenemos una pista. Lucas tuvo un trabajo de investigación y fue explicando y fue poniendo las cosas por orden. Entonces, cuando aquí dice en aquel tiempo, y vemos que no tiene mucha conexión con lo anterior, en Lucas vemos que es cuando aquellos 70 discípulos que fueron enviados por Jesús, ¿recordáis? Jesús escogió a 70 discípulos y lo envió para que fueran a predicar el Evangelio del Reino a las ciudades, aquellas ciudades que después iba Jesús a ir predicando. El mensaje es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús envió a aquellos 70 discípulos, iban de dos en dos, y al regresar estos 70 discípulos volvieron llenos de gozo. Volvieron llenos de gozo, de ver cómo el Señor había obrado por medio de ellos. Y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Imagínate, ¿no? A la fuerza del maligno, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les dice: no os regocijéis por esto, sino gozaos porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Inmediatamente después, Jesús hace esta oración: te alabo, Padre. Ese es el contexto: te alabo, Padre. Aquellos 70 discípulos que regresan gozosos, viendo cómo el Señor ha obrado a través de ellos, Jesús eleva esa oración: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Además, qué hermoso empezar una oración así, ¿verdad? Tenemos que aprender de Jesús también. ¿Cómo oraba? Te alabo, Padre. Nosotros a veces empezamos: Señor, te pedimos que... Y allí vamos.
Y entramos con nuestras peticiones delante del Señor. Espera, no corras tanto. Ya está bien llevar nuestras peticiones al Señor, pero empieza con: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Sé consciente verdaderamente a quién elevas tus peticiones, al Dios Todopoderoso, al Dios Eterno, a nuestro Padre Celestial. Gozoso, por supuesto, de escuchar las peticiones de sus hijos, pero que podamos aprender de Jesús, ¿verdad? Te alabo, Padre. De hecho, cuando los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, ¿cómo empezó? Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Entra, pero entra bien en la presencia del Señor, reconociendo a nuestro Padre Celestial. Luego habla de estas palabras porque escondiste, además es interesante, escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Es curioso, escondiste y revelaste. Y eso es algo que hace el Señor. Esconde estas cosas, ¿qué? La vida espiritual, el mensaje del Evangelio. Las escondiste a los sabios y los entendidos y las revelaste, ¿qué? A los niños, a los humildes, a los sencillos, a aquellos que tienen un corazón receptivo al mensaje del Evangelio, no aquellos orgullosos que por aquí les entra y por aquí les sale, no, aquellos que tienen un corazón receptivo al mensaje del Evangelio. Y dice: sí, Padre, porque así te agradó. ¿Por qué lo hace el Señor así? Porque así le ha agradado al Padre. Y muchos de los que hoy tenemos en nuestra sociedad, como sabios y entendidos, son personas que no han recibido la luz del Evangelio. Son sabios, pero no han podido disfrutar, ver, contemplar esa revelación preciosa por el orgullo de sus corazones. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y ahora fijaros que dice: y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Os dais cuenta? En el versículo anterior es el Padre el que revela, el que esconde revela. Aquí vemos que es el Hijo quien revela. Luego vienen estas palabras, como nos habló nuestro hermano Javier, estas palabras dulces de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¡Qué invitación más hermosa! En un mundo donde muchas personas verdaderamente están trabajados y cargados. Van con el peso del pecado para un lado y para el otro, tratando de remediarlo, acudiendo a diferentes lugares para ver si pueden aliviar algo, esa carga que hay en el alma. Y Jesús invita: venid a mí. Y da esa promesa al final: y yo os haré descansar. Esto es una garantía. Esto es una garantía que muchos no te pueden dar. Muchos te dicen: ven a mí, y te dan sus remedios, te dan sus consejos, te dan: tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que... Pero no te pueden dar esa promesa. Jesús es el único que puede cumplir esa promesa. Tú ven a mí, con toda esa carga y ese pesar que hay en tu corazón, y yo te prometo que en mí hallarás descanso. Pero es curioso. Parece que descanso es quitarnos una carga, quitarnos el peso. Sin embargo, en el siguiente versículo nos dice: llevad mi yugo. ¿En qué quedamos? Señor, si tú me vas a hacer descansar, ¿cómo me voy a poner un yugo? Un yugo no es para descansar. Pero el Señor nos invita a que vengamos a Él, que nos va a dar descanso, pero llevad mi yugo. Y dice: parece que nos pone otra carga encima. Nosotros diríamos: si el Señor me hace descansar, me va a poner una tumbona debajo de una sombrilla con un refresco. ¿No? O sea, voy a estar tranquilo, gozando del buen sol que hace, del airecito que me refresca y del refresco que también me alivia, ¿verdad? El Señor nos dice: llevad mi yugo. Un yugo. Vamos a ver 4 cosas. En primer lugar, ¿qué es un yugo? En segundo lugar, ¿para qué sirve un yugo? En tercer lugar, ¿quién lo debe de llevar? Y en cuarto lugar, ¿para qué lo debe de llevar? En primer lugar, ¿qué es un yugo?
es un instrumento de madera que se colocaba sobre la nuca de dos animales para que trabajaran juntos. Yugo. Los hay muy sencillos, que son un palo, y otros atravesados que cogen la nuca de los animales para que compartan el esfuerzo, el trabajo, para que ¿verdad? No es lo mismo un animal trabajando que dos. Multiplicamos la fuerza, ¿verdad? Y cuando era necesario más fuerza, no ponían 3 o 4, ponían 2 delante, 2 detrás. ¿Habéis visto algún yugo de 3? Sí. Con vacas, un yugo de 3, con vacas. Será lo menos. Cuando el yugo hace esta forma, ¿sabéis cómo se llama esta forma? Se llama camellas. Esa forma que tiene para que se adapte la nuca del animal, se llama camellas. Normalmente un yugo son de 2 camellas, tienen esa forma curvada para 2 animales. Aunque también hay algunos yugos de 3 camellas. Dices, qué raro, ¿no? Pero es curioso que este yugo de 3 camellas eran usados para domar a un buey joven que no aceptaba el yugo. Curioso. Ponían a los lados los bueyes experimentados y en el centro ponían al buey jovencito que no quería sujetarse al yugo. Dice, tú vas a aprender. Vamos a poner 2 bueyes experimentados al lado, tú en el medio, y vas a llevar el yugo, y vas a aprender a llevar el yugo. Estos son los yugos de 3 camellas, que son muy raros, son algo excepcional. Normalmente son de 2 camellas, tienen 2 curvas, los hay más adaptados a mulas, o a bueyes, o a vacas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tenemos ahí que el yugo une a 2 animales para que trabajen juntos. 2 animales trabajando juntos se llama una yunta. Pueden ser 2 mulas, pueden ser 2 bueyes, 2 vacas, y es una forma, como he dicho, de multiplicar la fuerza para labrar. En las Escrituras también vemos yugos. A lo largo de las Escrituras vemos yugos. Tenemos el yugo, quizás uno de los más conocidos, es que tiene que ver con la esclavitud y con la opresión. Un yugo. Además, un yugo, tú no puedes llevar un yugo con la cabeza erguida, ¿verdad? Tienes que inclinar el rostro, tienes que doblar, inclinar la cerviz para realmente poder poner el yugo aquí. Entonces, el yugo muchas veces en las Escrituras es usado como símbolo de esclavitud y de opresión. De hecho, antiguamente cuando eran vencidos en una batalla, les hacían pasar bajo el yugo, le llamaban, y eran como unas lanzas que ponían a los lados y otra encima. Y todos los prisioneros pasaban por debajo de esas lanzas, era como estaban sometidos bajo una opresión, bajo el poder vencedor. Entonces, el yugo de la esclavitud y de la opresión es estar sometido a un poder mayor que el propio, como Israel, por ejemplo, estuvo en Egipto. Estuvo bajo el yugo de esclavitud. Estaban sirviendo a los egipcios. Dice en Levítico 26, «Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido». Esto es lo que el Señor hizo con Israel, de la tierra de Egipto. «Yo rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho levantar vuestro rostro. Ya no estáis sometidos bajo el poder de los egipcios, sirviéndoles. El Señor los sacó de Egipto, dice, con mano poderosa, con brazo fuerte, ¿verdad? Hizo maravillas el Señor para libertar a su pueblo. Pero vemos ahí el yugo de esclavitud, de opresión. También está el yugo de las maldiciones de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Las maldiciones que Dios enviaría sobre Israel si ellos desobedecían sus mandamientos. Fijaros qué dice el Señor en Deuteronomio 28. Dice, «Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte». Yo nunca he visto un yugo de hierro, pero sin duda nos está hablando de algo duro. Un yugo de madera, pues mira, se puede quebrar, se puede romper, se puede quemar, pero un yugo de hierro.
Esto es lo que el Señor les dijo a Israel. Si vosotros guardáis mis mandamientos, yo os bendeciré, pero si no guardáis mis mandamientos, pondré sobre vosotros un yugo de hierro sobre vuestro cuello para destruiros. Así que es un yugo de las maldiciones y sin duda nos habla de las deportaciones que Israel sufrió, tanto a Siria como a Babilonia. El Señor puso ese yugo de hierro sobre su pueblo y los llevó al cautiverio. Hay otro yugo que nos hablan las Escrituras, el yugo de la ley. Este es un yugo también, el yugo de la ley. Cuando empezó a predicarse el Evangelio en el libro de los Hechos, y llegó el momento donde pues, los gentiles creyeron en el Señor y fueron salvos, ahí tenemos a algunos creyentes que venían del trasfondo judío que querían poner sobre los gentiles el yugo de la ley. Si no os circuncidáis y guardáis la ley, no podéis ser salvos. En Hechos 15 encontramos el concilio que hubo en Jerusalén. Y dijeron, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Este es el yugo de la ley. Los judíos sabían perfectamente que la ley era imposible de cumplir. La ley lo que les decía es que tú eres un pecador. Y ellos querían imponer ese yugo de esclavitud, ese yugo de la ley, sobre los discípulos gentiles que se convertían. Luego hay otro yugo. Este es el yugo de los impuestos. Esta es una pesada carga, ¿no? El yugo de los impuestos. Hay una frase muy famosa que dijo Benjamin Franklin. Hay dos cosas seguras en la vida: la muerte y los impuestos. Curioso. Yo escuché esta cita que le refería a Montoro, el ministro que tuvimos de Economía y Hacienda. Dos cosas seguras en la vida: la muerte y los impuestos. O sea, que no te escapas. Que no te escapas de los impuestos. Recordamos la petición del pueblo de Israel a Roboam. ¿Recordáis? Al hijo de Salomón. Que le dijeron, tu padre... Habla el pueblo de Israel a Roboam, hijo de Salomón, dice, tu padre, o sea, Salomón, agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. ¿Recordáis la historia, verdad? Después Roboam fue y consultó a las personas mayores. Dice, escucha al pueblo, alivia algo la carga que tu padre puso. Baja los impuestos. En pocas palabras, baja los impuestos para no oprimir tanto al pueblo. Y después pidió consejo a los jóvenes. Mirad lo que me ha dicho el pueblo. Y los jóvenes le dijeron, si tu padre subió los impuestos, tú apriétales más. Dice, como dice, mi dedo más pequeño es más grande que los lomos de mi padre. ¿Sabes? Mi padre subió los impuestos, pues yo lo voy a subir mucho, pues voy a cargar. Y ese fue el consejo que él cogió. ¿Qué pasó? El reino se dividió. El reino se dividió. Esto venía del Señor, ¿vale? Esto es algo que el Señor ya tenía. Pero ahí tenemos el yugo de los impuestos. Disminuye algo de la carga. Si nos ponemos a apuntar todos los impuestos que pagamos a lo largo del año, es que... tela, ¿no? Tela. Lo mejor es que no tengas coche, lo mejor es que no tengas casa, lo mejor es que no tengas absolutamente nada. Que trabajes y punto. Hasta del trabajo también hay impuestos. Trabajo, o sea, impuestos del trabajo, impuestos de circulación, el impuesto de la ITV, que eso es un impuesto. Impuesto cada 6 meses, bueno, yo tengo que ir cada 6 meses a pasar la ITV. Cada 6 meses. El impuesto de, bueno, en fin, si tienes un piso en propiedad, el impuesto del IBI, el impuesto de las basuras, el impuesto, yo no sé. La carretera. La carretera también. También, los peajes. Bueno, ahí puedes escogerlo o no. Bueno, el impuesto de circulación. Sí, el impuesto de circulación. O sea, yo creo que podríamos hacer una lista bastante larga. Dice, ¿cuánto tengo que trabajar yo para pagar impuestos? Yugo. Ahí está. Ahora, no nos podemos revelar, porque Jesús nos enseñó a pagar los impuestos. Cuando vinieron a Jesús, ¿es que vuestro maestro no paga? Le dijeron a Pedro, ¿vuestro maestro no paga los impuestos?
Y Jesús le dijo a Pedro, ve al mar y echa y pesca un pez, y el primer pez que pesques, allí encontrarás una moneda, dáselo por ti y por mí. O sea, Jesús pagaba los impuestos del templo. Y pagó el suyo y el de Pedro con esa moneda. No él pagó el de todos los discípulos. Los discípulos cada uno tenía que pagar. O sea, Jesús nos enseñó a pagar los impuestos. Pero es un yugo que es una pesada carga. Y ahora, toma, ahora me han pasado 200 euros de, yo qué sé, y ahora otro no sé cuánto. Y empiezas a sumar yugo de los impuestos. Pero hay un yugo, después de todos estos que son de opresión y de servidumbre, hay un yugo que yo le llamo el yugo de bendición. Ese es el yugo que nos invita a llevar Jesús. En Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Este es el yugo de bendición. Es un yugo que nos une a Cristo en comunión, en compañerismo, y Él está a nuestro lado, nos guía y nos enseña. Hemos visto que es un yugo. Un yugo une. Dos animales para que trabajen juntos. Van al mismo paso. Tú no ves un animal que vaya más rápido que el otro. Van al mismo paso. Van en la misma dirección. Tú no ves dos animales en un yugo que uno tire para aquí y otro. No. Van en la misma dirección y van al mismo paso. Llevan la carga juntos. Cuando tú cargas algo con alguien que es más alto, te sientes un poco aliviado. Porque el que es más alto hace más fuerza. Cuando cargas algo con alguien que es más bajito, dices, ahora me toca pechugar a mí. O eso, o te agachas un poquito para repartir la fuerza, ¿verdad? Pero el yugo también te hace eso. Compartir el trabajo, el esfuerzo. Y si el que está a nuestro lado es Jesús, imaginaros. Ahora, ¿para qué sirve un yugo? No solamente, como hemos visto, es de opresión, sino que sirve para unir. Llevad mi yugo es estar unidos a Cristo, para caminar al mismo paso, para caminar en la misma dirección, para trabajar juntos, compartiendo el esfuerzo, la labor y la carga. Señor, yo voy a mi aire. No, el Señor nos invita. Además es una invitación. Yo os haré descansar y colocaré sobre vosotros el yugo. No dice eso. Yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros. Os invito a que estéis sujetos, sumisos a nuestro Señor. ¿Para qué sirve un yugo? Ahora nos vamos a 2 de Corintios, capítulo 6. Aquí también nos habla del yugo. Y aquí nos habla del yugo desigual. También un pasaje que conocemos mucho. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Nunca se uncían dos animales distintos. Tú no veías un yugo con un mulo y con un buey. No, hay diferentes alturas y no puede ser. Eso es el yugo desigual. Es un yugo que está descompensado. Es un yugo que difícil es caminar, cuanto menos trabajar. Y el Señor nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y en este pasaje nos hace unas preguntas para que con sus respuestas veamos la voluntad de Dios. Nos pregunta, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tienen?
la justicia con la injusticia? ¿Qué vínculo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué tienen en común? ¿Qué unión hay entre ellos? La respuesta es clara, ¿no? Nada. Esto es lo que un creyente tiene en relación a un incrédulo. Existe un antagonismo real. Un antagonismo real. Continúa diciendo y preguntando, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿La luz y las tinieblas participan de lo mismo? ¿Tienen algo en común? Tú entras en un cuarto oscuro y en el momento que enciendes una luz, ¡pum! No hay comunión. Si entra la luz, se despejan las tinieblas. Si se va la luz, vienen las tinieblas. Espiritualmente hablando, los creyentes y los incrédulos no tienen nada en común. Son dos naturalezas distintas. Y eso debemos de entenderlo. ¿Qué concordia Cristo con Belial? Belial es una palabra que significa maldad o indignidad. En el Antiguo Testamento va ligado a una persona para indicar un carácter perverso e impío. ¿Vale? Belial significa maldad o indignidad. Y tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, ¿recordáis cuando Ana, la madre de Samuel, estaba orando en Silo y Elí la estaba viendo? Dice, esta mujer está ebria. Está ebria. Y le dice, ¿hasta cuándo estarás ebria, mujer? Digiere tu vino. ¿Sabéis qué contestó Ana? No tengas a tu sierva por una mujer Belial, impía. No tengas a tu siervo por una mujer impía. En 2 de Samuel, capítulo 25, recordáis que David fue y pidió que Nabal, aquel hombre tan rico, pues les proveyera algo para poder mantener al ejército, al grupo que estaba con David. Como Nabal rehusó, David cogió y dice, hoy no quedará nadie vivo en esa casa. Le salió al encuentro, recordáis, la esposa de Nabal, Abigail. Y le dijo a David, no haga caso ahora, mi señor, de este hombre Belial, de este hombre perverso. Está hablando de su marido, Nabal, porque así es él. Y otro ejemplo también en Proverbios 19. El testigo Belial, el testigo perverso, se burlará del juicio. Y la boca de los impíos, Belial también, encubrirá la iniquidad. Así que concordia tiene Cristo con Belial. Con el tiempo esta palabra llegó a ser un sinónimo de Satanás. Y Pablo la usa como una personificación del mal. Cristo y Belial son totalmente antagónicos, totalmente opuestos. ¿Qué unión, conformidad o semejanza hay entre Cristo y Belial? Nos pregunta. Y tenemos que contestar, nada. No hay nada de concordia, no hay nada de conformidad lo uno con lo otro. Continúa con otra pregunta. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Unos son hijos de Dios, otros son hijos del diablo. Y no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Unos participantes de la naturaleza divina y otros alejados de Dios. Parte es una porción de un todo. Por eso dice, ¿qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte? ¿Hay algo que tengan en común? Evidentemente el creyente y el incrédulo no comparten de lo mismo. Y la última pregunta dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Algunos sinónimos de acuerdo son armonía, consonancia, conformidad. ¿Qué acuerdo, qué armonía hay entre el templo de Dios y los ídolos? Esta fue una de las mayores abominaciones que las Escrituras nos describen en los días de Jeremías y de Ezequiel. El templo de Jerusalén estaba lleno, ¿sabéis de qué? Idolatría. El templo, el lugar santo, donde se mostraba al Señor, donde se adoraba al Señor, evidentemente su gloria ahí hacía tiempo que se había marchado, pero el templo estaba lleno de idolatría.
Y cuando lees Ezequiel le dice, ven, Ezequiel, mira entre la rendija del muro, ¿qué ves? Y veía imágenes de la diosa del cielo, y veía idolatría, y veía ofreciendo sacrificios a los ídolos. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y el Señor esto es algo que no puede tolerar. Hemos visto palabras como compañerismo, comunión, concordia, parte y acuerdo. ¿Qué hay de todo esto de un creyente con un incrédulo? La respuesta es nada. Nada de todo esto puede existir entre un creyente y un incrédulo. Pablo nos muestra aquí cómo el creyente y el incrédulo tienen dos naturalezas totalmente distintas. Y no puede haber unidad, no se tiene la misma naturaleza, no se camina en la misma dirección, no se sirve al mismo Señor. Un yugo sirve para unir, y el Señor nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Sin embargo, nos invita a llevar el yugo de bendición, que es aquel que nos une a Jesús. Una palabra que viene de yugo, cónyuge. ¿Os suena de algo? Cónyuge. ¿Qué significa? Que llevan el mismo yugo. Llevan el mismo yugo. Especialmente en el matrimonio. Y si pensamos en esto, la Iglesia, ¿qué es en relación a Cristo? La Iglesia es la esposa de Cristo. La Iglesia es cónyuge de Cristo. Jesús nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Concordia, compañerismo, armonía. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios somos participantes de la naturaleza divina. Entonces caminamos en la misma dirección. Nosotros seguimos a nuestro Señor. ¿Recordáis cuántos vinieron a Jesús? Señor, te seguiré, te seguiré. Y Jesús le dice, parece como si no quisiera, ¿verdad?, que le siguiera. Las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, y el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. No sabemos qué hizo, ¿no? Aquel que le dijo, te seguiré. A otro el Señor le dijo, sígueme. Y le dijo, Señor, déjame que primero entierre a mi padre, y luego te seguiré. Y otro también le dijo, déjame que primero vaya y me despida de los de mi casa, ¿verdad? Y te seguiré. Y ahí el problema está en primero. ¿Qué es lo que ponemos primero? ¿Al Señor o a otras cosas? Tercera cuestión es, ¿quién debe de llevar el yugo? Este yugo de bendición que Jesús nos invita a llevar. Mateo 11:29. ¿Quién debe de llevar este yugo? Sin duda, todo discípulo del Señor. Todo aquel que ha nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo es colocado en una nueva posición en relación con Dios, ¿vale? De ser enemigos de Dios, en el Señor Jesucristo ahora somos hijos de Dios. Como nos dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cómo puede alguien estar en Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo puede alguien estar en Cristo? Cuando se viene al Señor en arrepentimiento por sus pecados y con fe en Jesús como único y suficiente Salvador. Si estás en Cristo, tu situación es muy distinta a la que tenías antes. Antes estabais sin Cristo, ¿verdad? Antes estabas alejados, dice Pablo, de los pactos de la promesa, estabais sin Dios, sin esperanza en el mundo. Antes, ahora siendo una nueva criatura, habiendo venido a Jesús en arrepentimiento y fe, confiando en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, es cuando tenemos cuando estamos en Cristo, cuando somos esa nueva criatura. Así que la situación es muy distinta. Ahora eres un discípulo de Jesús. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a toda criatura. En otro pasaje nos dice, id y haced discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones. Discípulos. Discípulos. Esto es lo que el Señor quiere. Discípulos. Personas que
aprenden del Maestro, de Jesús. Ahora somos discípulos. Toda persona que ha nacido de nuevo, por la gracia de Dios, es un discípulo de Jesús, una nueva criatura, porque ha experimentado ese nuevo nacimiento. Es cierto que cuando una persona se convierte, pues sigue siendo la misma persona. La apariencia de su cuerpo, que puede cambiar el rostro, eso es evidencia, pero sigue siendo la misma persona. Tiene la misma personalidad, tiene el mismo cuerpo, pero habiendo experimentado ese nuevo nacimiento, es participante de esa naturaleza divina, de esa vida espiritual que debe transformarnos a la imagen de Cristo. Y eso debe afectar nuestra alma, nuestro yo y nuestro ser exterior. Debe de afectar todas las áreas de nuestra vida. Cuerpo, alma y espíritu. Nuestra parte material, nuestra parte inmaterial debe de ser afectada por esa transformación del que ha nacido de nuevo. Y es cierto, hay personas que cuando vienen al Señor siguen siendo la misma persona, con su misma personalidad, pero el rostro hasta se le ilumina, hasta se le cambia. ¿Por qué? Porque el Señor ha cumplido en ellos esa promesa: venid a mí y yo os haré descansar. Y eso cambia el rostro de la persona. Cuando uno no está cargando con el peso del pecado, cambia el rostro de la persona y empieza a darse cuenta de lo que ha recibido en Cristo. El Señor ha obrado esa promesa que nos ha hecho descansar. Existe esa fatiga del alma, expresada aquí en este versículo como trabajados y cargados. Fatiga del alma. A ver dónde vas a hallar descanso de esa fatiga del alma. Esa fatiga por causa de nuestros pecados. Ese remordimiento del alma a la que la conciencia acusa. Esas cicatrices que marcan nuestras almas. Esa fatiga que solo haya descanso en Cristo. Y es por eso que Jesús dice: venid a mí, todos los que estáis fatigados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Puede darnos reposo? ¿Puede Jesús darnos reposo a nuestra fatiga? Por supuesto. De hecho, es el único que puede. Dice Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Si vamos a hallar descanso para nuestras almas, esto es en Cristo, en nada más. Ya puedes buscar lo que quieras. Todas las terapias que te ofrece este mundo, puedes visitar a los psicólogos más afamados del mundo. El descanso del alma lo hallas en Cristo. Él es el único que puede decir: tus pecados te son perdonados. ¿Quién te puede decir eso? ¿Un psicólogo? ¿Los que practican el yoga? ¿Filosofías orientales? ¿Quién te puede decir tus pecados te son perdonados? ¿Quién? Solo Cristo. Y ese tus pecados te son perdonados porque yo los he llevado en la cruz. Yo te doy descanso del alma. Solo se halla en Cristo ese descanso del alma. Solo Él puede traer esa paz. Él entregó su vida para eso mismo. Él ocupó en la cruz del Calvario nuestro lugar y sufrió la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Es en Él donde hallamos ese verdadero descanso de nuestras almas. Y ahora tenemos paz con Dios y podemos experimentar la paz de Dios. Dios nos ha perdonado en Cristo. ¿No trae esto gozo a nuestras almas? Mucho. Cuando meditamos en ello debe traer verdadero gozo, verdadera gratitud al Señor. Podéis recordar este libro que ilustra tanto la vida cristiana como el progreso del peregrino. ¿Cómo iba él por la vida? ¿Qué es lo que llevaba en sus espaldas? Esa pesada carga, esa mochila que no podía quitársela de encima. El peso de todos sus pecados. Y el Señor le dice: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y allí llegó peregrino, y recordáis cuando llega a la cruz del Calvario, ¿qué pasó con aquella carga? Tus pecados te son perdonados. Y aquella carga empezó a rodar montaña abajo. Son perdonados, yo he pagado por ellos, no tienes que cargar con ellos. Y hallarás descanso para vuestras almas. Oh, qué bendita esperanza, ¿verdad? Disfrutó el cristiano peregrino.
Dios siempre cumple su promesa. Si vas a Jesús con tu fatiga de alma, Él promete darte descanso. Y a continuación te dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Te invito. Yugo de bendición. ¿Para qué? El cuarto punto, ¿para qué debo de llevar ese yugo? Jesús ha prometido darnos descanso y nos invita a caminar con Él. De esa forma tan peculiar. No caminar por libre. A veces nos acogemos a esos versículos cuando dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y dices, amén, libres. Y ves a una persona saltando por la montaña y saltando y brincando y pensamos que podemos ir así en la vida cristiana. Cierto es que el Señor nos hace libres, pero te dice, llevad mi yugo sobre vosotros. No podemos ir por la vida saltando y brincando y tirándonos por aquí y por allá como diciendo, Señor, gracias por salvarme, en el cielo nos vemos. Hay quien se lo dice al Señor, ¿eh? Si no se lo dice de palabras, se lo dice con la actitud de su vida. Gracias, Señor, por esa salvación, yo ahora disfruto de la vida y en el cielo nos encontramos. Porque ya tengo, ¿eh? Esto trae ese interrogante, ¿realmente ha entendido el Evangelio? El Señor trae descanso a nuestras almas, nos quita ese peso del pecado, nos perdona, nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Esto es algo impresionante, como si nunca hubiéramos pecado. Y el Señor no se acordará más de nuestros pecados, como si nunca hubiéramos pecado, porque nos ve en Cristo. Tenemos paz con Dios, tenemos la paz de Dios. Este yugo, como digo, no es un yugo de esclavitud ni de maldición, es un yugo de bendición. Y pregunto, ¿puede un yugo ser de bendición? Sí, cuando el que va al lado es Jesús. Cuando el que va al lado de Jesús es un yugo de bendición. Un yugo que nos sirve para unir, nos une a Cristo. Para que caminemos juntos. Él es el Maestro y nosotros somos los discípulos. Esto nos habla de que nuestra voluntad ha de estar sujeta a la suya. Él es nuestro supremo ejemplo. Es de Él de quien tenemos que aprender. Y Jesús nos dice, llevad mi yugo sobre nosotros y, no olvidemos esto, aprended de mí. En estos versículos dice Jesús tres cosas. Primero, venid a mí, llevad mi yugo y aprended de mí. Venid a mí para salvación. Llevad mi yugo para santificación en la vida cristiana y aprended de mí. Y es cierto que el Señor ha quitado la carga de nuestros corazones, el peso del pecado, pero nos invita a estar sujetos a Él, aprendiendo de Él. Es difícil ver, además, es como explicaba el hermano Antonio Díez, ¿no? Que cuando dos caminan juntos, normalmente el que es más fuerte tiene que aflojar el paso para caminar con el más débil. El Señor camina con nosotros y nos quiere llevar más adelante. Nos quiere llevar más, avanzar más en nuestra vida espiritual. Este es el lugar del discípulo. Aunque incomprensiblemente hay cristianos que no desean colocarse al lado de Jesús y prefieren caminar por libre. Evidentemente, este caminar por libre es un camino doloroso. No sujetarse al señorío de Cristo es un camino doloroso. Y hay personas que se dicen cristianos que no se sujetan al señorío de Cristo. Yo no llevo el yugo. El Señor me ha libertado. Yo no tengo que llevar un yugo. Yo voy por libre. Al punto de poner un interrogante en su vida si realmente, como he dicho, han entendido el Evangelio. El Señor nos invita a llevar su yugo y a aprender de Él. Y además nos dice, quien es manso y humilde de corazón. Es de Jesús que aprendemos el camino de la bendición. Hemos cantado, haz lo que quieras de mí, Señor, tú eres el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser. ¿No nos habla eso de yugo? Dócil y humilde anhelo ser.
¿O queremos ser de aquellos que se quitan? Señor, quítame esto de mí. Yo no quiero yugo. No. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Cómo vamos a aprender del Señor si no hay nada que nos una a Él? El yugo de bendición nos une a nuestro Señor. Y vamos a caminar en la misma dirección con el Señor si nos sujetamos a su palabra, si hacemos su voluntad, no la nuestra. Un corazón manso y humilde es algo que Dios aprecia. Jesús se sujetó a la voluntad del Padre y hacía siempre lo que le agradaba. ¿Recordáis? Si es posible, Señor, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesús, sujetado a la voluntad del Padre. En el Salmo 51 nos dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 138, 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Un corazón manso y humilde es algo que Dios aprecia. Y eso se aprende en el yugo de bendición, con ese yugo que nos une a Cristo. Si de alguien podemos aprender mansedumbre y humildad, sin duda es de Cristo. Esta mañana leía el pasaje, cuando Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Id y preparad para celebrar la Pascua, y fueron a una aldea de los samaritanos, pero vieron que Jesús iba camino a Jerusalén y no le recibieron. ¿Qué le dijo Juan y Jacobo? Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo y los consuma? Y el Señor dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No recibieron a Jesús. ¿Y sabéis qué hizo Jesús? Manso y humilde. Se fue a la siguiente ciudad. Nosotros nos pondríamos allí con una pancarta a protestar. Me tenéis que recibir. Corazón manso y humilde. Simplemente lo dejó y Jesús continuó a la siguiente ciudad. Es de Él que podemos aprender, de Cristo. Y cuando nuestro orgullo se levanta como un monstruo, es que nos hemos salido del yugo. Eso pasa también. Eso pasa. Estando en el yugo, estando sujetos al Señor, ese monstruo lo tenemos domado. Cuando le decimos al Señor, espera un momento, ahora salgo del yugo, espera un momentito, es cuando se levanta ese monstruo del orgullo que anida en nuestros corazones, esa vieja naturaleza pecaminosa, carnal, que se opone a Dios y a todo lo que tiene que ver con Él. Y si dejamos que ese monstruo se levanta, es que nos hemos salido del yugo. Aprender de Jesús es una de las mayores bendiciones para el discípulo. Y además conlleva una promesa. Fijaros al final del versículo 29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Arriba nos dice, y yo os haré descansar, y el Señor nos da descanso de nuestros pecados, pero ahora de nuestro caminar cristiano, llevando el yugo. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo puede darnos descanso un yugo? Si es para trabajar, eso es para caminar, es para hacer esfuerzo, es para ir adelante. Si Jesús está a nuestro lado, el Señor dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Y esto es lo que muchos de nosotros en muchas ocasiones necesitamos. Señor, dame ese descanso del alma. Y el Señor nos dice, lleva mi yugo sobre ti y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallarás descanso para vuestra alma. Y a veces también andamos buscando cómo podemos quitarnos este peso, esto que nos perturba, esto que nos agobia. El Señor nos promete descanso si estamos sujetos a Él, si estamos unidos a Él, si permanecemos sometidos a su voluntad. Hallaréis descanso para vuestras almas. Leí ayer también una ilustración de creo que era uno de los responsables del ejército de salvación. Y tenían una hija, pues trabajando en las cosas del Señor y tal, y enfermó. Y estuvieron orando para que el Señor hiciera su voluntad. Después de varias semanas, la hija falleció. Y se dijeron el esposo y la esposa, dice, fíjate, lo que ha pasado, pero tengo paz en mi corazón. Y dice, ¿será esta la paz del Señor? Curioso, ¿eh?
hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Será esta la paz del Señor? En medio de una situación tan dolorosa, experimentaron la paz de Dios, ese descanso para vuestras almas. Bendito ese yugo que nos une a Cristo y que nos da descanso para el alma. Porque mi yugo es fácil, dice el versículo 30, y ligera mi carga. No es un yugo de esclavitud, es un yugo de deleite. Y la carga es ligera, porque Jesús la lleva con nosotros. En un yugo se reparten las cargas también, ¿verdad? Y Jesús la lleva con nosotros. La carga es ligera. Jesús nos invita a llevar ese yugo. Que cada día podamos decirle al Señor, Señor, déjame someterme a tu voluntad, déjame aprender de ti, guíame y gracias por llevar la carga conmigo. Esto puede ser una oración nuestra, estar sujetos a su voluntad. Jesús nos invita a llevar ese yugo de bendición y cualquier cosa que venga a nuestra vida no podrá perturbar nuestra confianza en Dios. Antes ya hallaremos descanso para nuestras almas. Pues que el Señor nos bendiga y podamos meditar en estas verdades de la palabra de Dios. Y si verdaderamente quieres tener descanso para tu alma, lleva ese yugo con Jesús. Aprende de Él, aprendamos de Él, que es manso y humilde, y el Señor va a bendecir nuestras vidas. Que el Señor los bendiga.